Bueno, buen día. Yo agradezco a Gerard por esta magnífica charla, pero además porque su manera de terminar a mí me ha dado un buen pie para iniciar. Yo quiero hablar acerca de estas tensiones que surgen entre la gente no trans que hace activismo, que hace investigación sobre personas trans. Y quiero poner sobre la mesa algunas de las reflexiones que han surgido en mi experiencia y en lo que yo he visto en los recorridos que yo he hecho por la investigación y por el activismo trans. Este es un texto que escribí que se llama Desvaríos sobre el embrollo de pensar lo trans desde la barriga del monstruo contra las vanguardias. Si yo tuviera que definir en este momento lo que es la transexualidad o el transgenerismo, y ya que todas las posibles formas de definición son arbitrarias y parciales y recogen un aspecto a costa de silenciar otros, diría que lo trans es sobre todo un tema de moda. De pronto hay una oleada, donde yo me incluyo, por supuesto, de efusividad y verborrea, donde todo el mundo quiere hablar sobre lo trans, estudiar lo trans, pensar la cuestión trans, legislar para los trans, filmar a los trans, trabajar con trans, ser trans o acostarse con una o un trans. A mí me parece que todo esto está muy bien, siempre y cuando nos acordemos de que ahí hay personas y de que las personas pueden hablar por sí mismas. También, por otro lado, defiendo la idea de que la cuestión trans es de interés político general, porque independientemente de si seamos o nos consideremos un poco o un mucho trans, en este debate están en disputa formas de vida y espacios que habrán de constituir el mundo que vivimos y que nos regirán de una u otra manera a todas las personas. Vamos a recapitular lo que ya sabemos y lo que podríamos decir que es terreno común. La transexualidad, las identidades transgénero, son expresiones disidentes de género porque desafían un orden heteropatriarcal dominante y esencialista, subvierten cánones normativos de género al evidenciar que el género es permeable, socialmente construido y que los cuerpos son múltiples en sus formas y en sus deseos. Esta ruptura es perseguida y castigada por la sociedad y en particular por la institución psiquiátrica, que patologiza e intenta normalizar las vidas para encorsetar a las personas trans y en general a las personas a través de cánones rígidos, estereotipados y sexistas. Y por supuesto no está de más recordar que la transexualidad no es ninguna enfermedad y hasta aquí lo que probablemente sea terreno común, punto de partida compartido. Yo quisiera hablar, sin embargo, de algunas menudencias que brotan cuando tratamos de pensar y de llevar a cabo este proyecto a la práctica, de algunas complejidades y vericuetos que tiene tratar de encajar estos supuestos en la vida de todos los días y en la calle de todos los sitios. Particularmente, me preocupa la insistente proliferación en ciertos contextos de colectivos interesados en ser la vanguardia del género, la punta de lanza portadora de la verdad que nos liberará y la consecuente guerra de versiones sobre la cuestión trans que tiene unos efectos prácticos peligrosos. Yo diría que hay dos maneras de entender lo trans en contextos, digamos, cotidianos. La primera es como una sigla más dentro de las disidencias sexuales, LGTBIQXYZ, es decir, como la producción de una diferencia, como un sector particular y distintivo, como una clase, como una especie. Desde este punto de vista, ser trans puede ser visto, y de hecho es visto en ocasiones, como la transgresión de moda, como la disidencia guay, como la última y más avanzada práctica radical del género, a donde hay que ir a apuntarse para ser respetado o respetada en el mundillo. Desde este punto de vista, la transexualidad es una cosa diferente y separada de las demás siglas y contrastable con ellas. Mientras más siglas haya, por supuesto, habrá más tribus de las cuales distanciarnos para construir la nuestra propia y nuestra particularidad privada. Con quienes hayan asomado a espacios,
Quienes se hayan asomado un poco al mundo del activismo del género sabrán que no es raro encontrarse con un conjunto de pequeñas y constantes peleas y decisiones por detalles mínimos y matices rebuscados. A veces uno se encuentra con escenas más o menos complicadas donde hay que ver si un sector radical de transexuales gays han logrado un acuerdo con otro sector de feministas moderadas sin permitir que el ala del lesbianismo más identitario proponga la modificación del concepto de transgenerismo queer en la versión final del manifiesto. Estos son los trabalenguas en los que se nos va una parte del tiempo. Pueden llegar a ser frustrantes. Muchas cosas no llegan a hacerse en buena parte por nuestras entorpecedoras luchas intestinas. La otra manera de entender lo trans es como la insignificancia o el desvanecimiento de las iniciales L, G, T, V, I, Q, X, Y, Z. Si el género de entrada es diverso, ¿qué importancia tiene en qué punto del arco iris inconmensurable del cuerpo y del deseo nos situemos? ¿Qué diferencias entre las letras y tribus necesitamos construir, además de nuestra común condición de ser todas y todos y todes igualmente artificiales, igualmente naturales y con ganas de vivir dignamente y de gozar del cuerpo propio y de algunos cuerpos ajenos? Si lo trans nos muestra multiplicidad y movimiento, ¿qué relevancia tiene cómo nos llamemos o con quién nos acostemos para determinar si estamos del lado correcto o equivocado? Si somos más o menos normativos, más o menos alternativos. Si al final todos y todes compartimos la condición común de ser un tono en el universo de los colores. Desde este punto de vista, lo trans no es solamente una inicial, sino el movimiento que va de una inicial a la otra, el espacio en blanco que hay entre medio y así la colección incesante de iniciales pierde sentido. Mirándolo de esta manera, el problema no es ningún tipo de sexualidad, ni la hetero, ni la homo, ni la bi, ni la trans, ni la hiper, ni la super. Ponga usted el prefijo que le apetezca. El problema es cualquier sexualidad normalizadora, coercitiva, obligatoria y discriminante. El problema es cualquier sexualidad que se considere a sí misma superior a las otras, inclusive si ésta es queer. La lucha de hoy efectivamente debe ser contra el heteropatriarcado, pero no por lo hetero o por lo masculino en sí mismo, sino por sus efectos excluyentes y violentos. El hecho de que el heteropatriarcado sea hoy el objeto de desafiar es una circunstancia sociohistórica. Detrás está la lucha más importante, que es contra la exclusión y la violencia de donde sea que ésta provenga. En otras palabras, la lucha perenne debe tener como único blanco la estupidez y la intolerancia. Vistan la bandera que vistan, ya sea porque exigen una identidad estereotipada o porque evalúan a ver si eres lo suficientemente queer. Cuando digo esto, de ser suficientemente queer, tengo en mente una forma de interpretar lo queer y lo trans, que piensa que ser queer es fluir libremente entre los géneros, es no ser nada, serlo todo, no tener fronteras, construir tu propio cuerpo como te dé la gana, como se te va ocurriendo cada mañana mientras te recuperas de la resaca, tener ropas chulas, punkis y caninas. Esta es una lectura peligrosa porque hace parecer que la identidad y el cuerpo son una cuestión de elección personal, de decisión individual, de creatividad posmoderna para artistas. Es peligrosa también porque congenia perfectamente con el espíritu neoliberal del individualismo, del espectáculo del yo, de la multiplicación de saberes a la manera de sabores de helados. Escoge el que más te guste y atrévete a probar la máxima experiencia de crear el tuyo propio. Es peligrosa porque esta ilusión voluntarista olvida los fuertes constreñimientos sociales y materiales que determinan en gran medida lo que somos, condiciones de vida que no son individuales ni pueden ser cambiadas desde la individualidad, que son colectivas y que son precisamente las condiciones que permiten que unas personas tengan más opciones individuales que otras. En México, la provincia de donde yo vengo, la normalidad de las personas trans transcurre entre abusos sexuales y palizas. Una chica me contó con la mayor naturalidad del mundo que cada tanto terminaba golpeada y abandonada en alguna carretera oscura. Si bien le iba, esto sucedía cada tantos meses. Las malas rachas le traían estos inconvenientes 2 o 3 veces por semana. Es el precio normal que hay que pagar por andar de travesti o de moricón o de puta. No hay ni de qué extrañarse. Afuera de ciertos contornos y de ciertos círculos más o menos privilegiados, la gente no tiene un rango de posibilidad tan cómodo para pensarse y construir su género y jugar a experimentar con su identidad para ser más genuina.
O te las arreglas para pasar los controles, o terminas cualquier día de estos con un balazo entre los ojos. En este panorama, Europa, Barcelona, son un paraíso, aunque con sus purgatorios internos, por supuesto. Al menos por esto, lo trans no debe ser entendido como una vanguardia del género. Las vanguardias terminan tarde o temprano por ser injustas y excluyentes. La historia nos ha enseñado reiteradamente que una vez que las vanguardias consiguen sentarse en la silla grande, convierten su verdad en la nueva ley vigente e imponen su orden. La idea de las vanguardias viene de la lógica militar. La vanguardia es el cuerpo que se adelanta al grueso del ejército y por tanto es el primero en tener una visión del campo de batalla. Presuntamente la vanguardia va más allá, anticipa el futuro, y este esquema se entronca con la tradición ilustrada de los intelectuales como guías de masas. Las vanguardias y las supuestas élites radicales en muchas ocasiones pueden obstaculizar más que facilitar el cambio social por la sencilla razón de que todas creen tener la verdad y la justicia de su lado, y conciliar entre estos grupos resulta algo más que un tremendo embrollo. Hay que cuidarnos entonces de las vanguardias, y más aún cuando éstas se autodenominan vanguardias, porque entonces desde ya nos están mirando por encima del hombro. Lo trans no son las caras visibles del activismo de la academia que escriben, sino que son mayoritariamente unos pocos costados sumamente visibles, sumamente sofisticados y sumamente privilegiados de lo trans. Lo trans es mayoritariamente la gente de a pie que trata de sobrevivir y de hacer su vida inteligible y de hacerse inteligible cada día. La gente que nos enseña que más allá de nuestras iniciales y nuestras cachondeces y nuestras señas particulares y nuestras huellas genitales, lo que importa es crear un espacio donde puedan habitar todas las letras del abecedario y todos los espacios que hay entre ellas. Gracias.